Hace un par de semanas, la élite mundial y otras de las denominadas partes interesadas se reunieron en la tranquila ciudad suiza de Davos para planificar el futuro del mundo sin contar con nosotros, la plebe, en la ya tristemente célebre conferencia anual del Foro Económico Mundial. No obstante, a diferencia de años anteriores, por fin todo el mundo prestaba atención a lo que decían estas poderosas personas. Múltiples vídeos de la conferencia, con razón, se han hecho virales desde entonces. Hoy vamos a ofrecerte un resumen de algunos de los temas más importantes que se trataron en la conferencia de Davos de este año, o mejor dicho, los que se permitió escuchar al público. Este es un vídeo que no te puedes perder. Como todas las conferencias de Davos, esta comenzó con las palabras de apertura del presidente del Foro Económico Mundial OFEM, Boris Bredt, y de su fundador y presidente ejecutivo, Klaus Schwab. Para contextualizar, Klaus fundó el FEM para que las denominadas partes interesadas pudieran reunirse para planificar el futuro del mundo, algo que reveló una vez en una entrevista. Dicho esto, Boris empezó diciendo que había más de 3.000 asistentes en la conferencia de Davos de este año, más o menos los mismos que el año pasado. Reconoció que el acto se celebra en un contexto geopolítico complejo y subrayó que es necesaria la cooperación mundial para abordar cuestiones verdaderamente globales. Tras un montón de palabras de moda predecibles, Boris se retiró y Klaus tomó el relevo. Dijo que el objetivo de los diversos programas del FEM es impulsar la transformación global y reconoció que esta transformación será disruptiva para el ciudadano medio. Por cierto, no recordamos haber votado a favor de estos programas. ¿Y tú? A este respecto, Klaus subrayó el hecho de que los riesgos, citamos, se centran en el ámbito individual y nacional. En otras palabras, los intereses de los individuos y los países están causando problemas a los programas del FEM. Dijo que esto es un problema porque, citamos, somos responsables de hacer avanzar el mundo. Noticia de última hora, cuando dice nosotros, no se refiere a ti y a mí, sino a las partes interesadas del FEM. A continuación, Klaus señaló que el tema de la conferencia de Davos de este año era la reconstrucción de la confianza, concretamente la del ciudadano medio sobre las instituciones que el FEM controla y sobre las que tiene influencia. Por si no te has enterado, la confianza en las instituciones ha caído en picado en todo el mundo desde la pandemia de 2020. Esto plantea la pregunta de cómo planea el FEM reconstruir la confianza. La respuesta de Klaus fue que se requiere una, citamos, tutela, que significa preocuparse por el bien común. Dicho de otra manera, dejar de lado tus intereses y objetivos individuales en nombre de algún objetivo colectivo, probablemente uno establecido por el FEM. A continuación, Klaus dio las gracias al ejército y a la policía suizos por proteger a las élites de la plebe en Davos e invitó a subir al escenario a la presidenta de Suiza, Viola Amherd. Dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de la ONU, pidiendo que la organización no solo se refuerce, sino que también se reforme. Si has visto nuestro vídeo sobre quién controla el mundo, sabrás que en realidad parece ser la ONU. También sabrás que el FEM se ha asociado con la ONU para garantizar que sus Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS se cumplan en todos los países para 2030, de ahí que veas esa fecha en todas partes. Más adelante hablaremos de ello. A continuación, Viola afirmó que las fake news son la mayor amenaza para el FEM y dijo que digitalizarlo todo puede ayudar a restablecer la confianza porque significa que el FEM puede controlar el flujo de información. Lo creas o no, reconoció que muchas personas no eran fans del FEM y ¿sabes cómo justificó esta situación? Simplemente diciendo que se debe al populismo. No tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que las élites de Davos estén planeando explícitamente políticas globales que privan de derechos al ciudadano medio. No, es populismo y pidió a las empresas que lo impidieran. Además, insistió en que el FEM no está a merced de estas tendencias, que hay que detenerlas y que para eso estamos todos en el FEM. Traducción: debemos recuperar el control de la narrativa antes de que más gente se despierte y se dé cuenta de lo que está pasando. Hablando del tema, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta para darle un empujón. Y tómate un segundo para compartirlo y que se corra la voz.
Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Como puedes imaginar, hubo muchos discursos y mesas redondas en Davos, demasiados para que podamos resumirlos aquí. Por si sirve de algo, repasaremos los más importantes, incluidos muchos de los que no se informó o de los que ni siquiera se percataron muchos observadores. En una de estas mesas redondas, Kathy Lee, directora del Centro del FEM para la Cuarta Revolución Industrial, anunció que el FEM está construyendo una IA que alineará y hará cumplir los mencionados ODS de la ONU. Los participantes revelaron que también quieren utilizarla para hacer frente a las crisis. Para tu información, los ODS incluyen aspectos como la creación de identidades digitales, ciudades inteligentes y monedas digitales de Banco Central. Todas ellas tecnologías objetivamente distópicas que hemos explicado ampliamente en vídeos anteriores. Te dejamos un enlace a alguno de ellos en la descripción por si aún no lo has visto. Como guinda del pastel, uno de los participantes insistió en que la IA debería estar protegida, es decir, restringida al uso de unos pocos y solo emplearse para el bien común según lo interpreta el FEM. Como referencia, el FEM pronosticó la famosa afirmación de que en 2030 no poseeríamos nada y seríamos felices. Ese es su bien común. En cualquier caso, otro discurso del FEM que parece haber pasado desapercibido fue el anuncio del propio Borg de que el FEM está trabajando para, citamos, transformar el comercio mundial. Sinceramente, no está del todo claro a qué se refería con esto. Por supuesto, se habló mucho de las cadenas de suministro impulsadas por la IA. Lo que sí nos llamó la atención fue un comentario de Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la Organización Mundial del Comercio u OMC. Reveló que también se está intentando reformar esta institución. Recordarás que el FEM también está presionando para reformar la ONU, al menos según la presidenta suiza. Por desgracia, no está del todo claro qué implican estas reformas. Afortunadamente, los participantes revelaron que habrá un gran anuncio al respecto en Abu Dhabi a finales de febrero. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos. Pero volvamos a las tecnologías distópicas. Si has visto nuestro vídeo sobre el sistema financiero que intentan crear los bancos centrales, sabrás que quieren que todos los activos se tokenicen en cadenas de bloques controladas centralmente. Esta podría ser la forma en que realmente no poseas nada y seas feliz. Especulaciones a un lado, también se celebró una mesa redonda sobre la tokenización en la que participaron algunas voces destacadas del sector de las criptomonedas. Para que quede claro, el tipo de tokenización que impulsa la industria de las criptomonedas no es el mismo que el que impulsa el FEM, es descentralizado, no centralizado. La salvedad a tener en cuenta es que hay algunas instituciones en esta industria que están intentando no tan sutilmente introducir sistemas igualmente distópicos. Si has visto nuestro vídeo sobre Circle, el emisor del USDC, sabrás que parece pertenecer a esta categoría. La empresa parece tener estrechas conexiones con el FEM. Por eso sorprende que Jeremy Aller, el CEO de Circle, haya rechazado la idea del mismo riesgo, misma regulación, un principio que se está utilizando para regular las criptomonedas y que está alineado con el FEM. Pone de relieve algo que ya hemos mencionado antes. Parece haber tensiones entre las poderosas entidades financieras. Desde nuestro punto de vista, esta es la razón por la que reguladores como la SEC han sido tan poco lógicos a la hora de elaborar las regulaciones. Tras bastidores, parece haber una batalla de influencia entre las entidades alineadas con los megabancos y las entidades alineadas con las gestoras de activos. Es posible que en el FEM se estén produciendo tensiones similares. De hecho, hemos encontrado más pruebas circunstanciales de ello, tema al que volveremos más adelante. Por ahora, tenemos que ocuparnos de una gran novedad de la conferencia de Davos de este año. Nos referimos a todos los vídeos virales que surgieron de ella. Resulta que la mayoría procedían de discursos pronunciados por figuras clave.
No es de extrañar, dado que los actos del escenario principal son los únicos que el FEM cuelga en YouTube. Los vídeos más populares proceden del discurso pronunciado por Javier Milei, recién elegido presidente de Argentina. Para los que no estén familiarizados, Javier es libertario. En la práctica, esto significa que quiere minimizar la influencia del gobierno en la economía e incluso intenta cerrar el Banco Central del país. No obstante, si observas el discurso de principio a fin, te darás cuenta de algo extraño. Para empezar, Klaus fue el encargado de presentar a Javier y se mostró muy emocionado al hacerlo. Los informes posteriores de los principales medios de comunicación sugieren que las élites del FEM disfrutaron realmente con su discurso. Esto podría ser una señal de que no se tomó en serio o de que hay más en este discurso de lo que parece. Dejemos que seas tú quien juzgue. Sea como fuere, el discurso de Javier sigue siendo legítimo. Advirtió que el mundo occidental está abandonando la libertad por el colectivismo, es decir, el socialismo. Explicó detalladamente cómo el capitalismo ha sacado de la pobreza al 95% del mundo desde el siglo XIX. Incluso preguntó, citamos, ¿alguien paga voluntariamente impuestos? Javier también dijo algunas cosas intensas sobre ciertos temas sociales que no repetiremos aquí por razones obvias. No obstante, en nuestra opinión, la mejor parte del discurso de Javier fue hacia el final, donde explicó exactamente cómo es que los países occidentales se están volviendo socialistas. Admitió que la definición formal de socialismo es aquella en la que el gobierno controla la economía y dijo que esto no siempre es obvio a primera vista. No obstante, si miras más de cerca, te darás cuenta de que este control es indirecto y se realiza principalmente mediante las regulaciones y los bancos centrales, es decir, controlando el flujo de crédito. Esto es más exacto de lo que parece, porque el acceso al crédito está cada vez más politizado y controlado. Un ejemplo fácil es la ideología de inversión ESG, que tiene sus raíces en los ODS de la ONU. Si has visto nuestro resumen de la conferencia de Davos de 2022, sabrás que los megabancos y las gestoras de activos dijeron literalmente que no concederán créditos a las empresas que no cumplan los criterios ESG. Aterrador. Pero volvamos al discurso de Javier. Se te podría perdonar que pensaras que fue lo más destacado de la conferencia. No obstante, si hablamos en términos de número de visitas, parece que lo más importante fue otra serie de comentarios discrepantes realizados en una mesa redonda que no se publicaron en el canal de YouTube del FEM. Se trata de la mesa redonda sobre lo que cabe esperar de una administración republicana, suponiendo que el Partido Republicano gane las elecciones de 2024 en los Estados Unidos. El hecho de que el FEM permitiera siquiera una mesa redonda como esta sugiere que creen que existe una posibilidad real de que suceda. Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, un think tank conservador de los Estados Unidos, dijo que el próximo gobierno republicano debe rechazar todas las políticas propuestas por el FEM y liberar al ciudadano medio de las garras de los tecnócratas del FEM. En particular, Kevin dijo que la mayor amenaza geopolítica para el orden mundial dirigido por los Estados Unidos y para la libertad es China. Dijo que es chocante que nunca se hable de ello en Davos. Da la casualidad de que China tuvo su mayor presencia en Davos de los últimos años, lo que supuestamente presionó a los Estados Unidos para que respondiera del mismo modo. Esto enlaza con otro discurso de Davos que, no obstante, no recibió tantos clics, el discurso del primer ministro chino Li Qian, que por cierto tuvo lugar justo después del discurso de apertura. Para tu información, ser primer ministro es el segundo cargo más alto que se puede tener en el Partido Comunista Chino. Klaus presentó a Li diciendo que, citamos, no es un extraño para el FEM. También dijo que fue un placer conocerle en el evento de verano del FEM en 2023, que se tituló, citamos, Reunión Anual de los Nuevos Campeones. Estamos seguros de que este acto no tenía nada que ver con la influencia directa del FEM sobre los gobiernos. Sarcasmos a un lado, cuando Li subió al escenario, dedicó bastante tiempo a hablar de los ODS, sobre todo de los relacionados con el medio ambiente y la energía. Esto era de esperar, dado que China controla la mayor parte de las cadenas de suministro de las energías renovables, un hecho que tampoco se discute nunca en Davos ni en los principales medios de comunicación. No es una teoría de la conspiración, búscalo. Dejaremos un enlace en la descripción.
Li insistió en que China es digna de confianza, está abierta a los negocios y crece rápidamente sin estímulos. Este último comentario es especialmente importante porque subraya el hecho de que China se niega a aplicar estímulos a pesar de su débil crecimiento económico, algo que no parece gustar a Wall Street. Cuando Li terminó, Klaus le hizo algunas preguntas, algunas de ellas sobre la IA. Li dijo que la IA parece estar sobrevalorada, un sentimiento que muy pocos asistentes parecían compartir. No obstante, el único sentimiento que compartieron Li y los demás asistentes es que la IA debe controlarse en nombre de la seguridad. ¿Dónde hemos oído eso antes? Esto está relacionado con otro evento de Davos que no recibió mucha atención, la entrevista a Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Aunque Antony es técnicamente el quinto al mando por orden de sucesión presidencial, ha sido un actor clave en la geopolítica de los Estados Unidos, siendo la persona sobre el terreno. Un comentario de Antony sobre las nuevas tecnologías potencialmente aprovechadas por estados hostiles parece que fue el único comentario significativo. Todo lo demás fueron temas de conversación sobre Oriente Medio y Europa del Este, y estamos seguros de que todos podéis adivinar a qué se referían concretamente. También mencionó Taiwán un par de veces. El único otro comentario digno de mención fue sobre la IA, que según Antony podría utilizarse para acelerar los ODS que admitió se han retrasado con respecto al calendario previsto. Llegó a afirmar que la IA puede solucionarlo todo, desde la escasez de energía hasta los problemas medioambientales, y dijo que las ONGs deben participar en estas iniciativas. Básicamente los argumentos habituales del FEM. No obstante, cuando se trata de estos temas de debate del FEM, no hay mayor defensora de ellos que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo discurso en Davos suscitó un modesto interés. Probablemente tenga algo que ver con el hecho de que estaba lleno de suficiente manipulación como para mantener caliente a Europa durante el invierno. Empezó citando el reciente informe sobre riesgos globales del FEM, que señalaba la desinformación y la polarización como los mayores riesgos. A estas alturas ya sabrás que desinformación no es más que una palabra para designar la información que las élites no quieren que sepamos, un término verdaderamente orwelliano. Naturalmente, dijo que estos riesgos trascienden las fronteras, por lo que es necesaria la cooperación global. Esencialmente, puso la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea como modelo para abordar estos riesgos, y si has visto nuestro vídeo sobre la censura en línea en todo el mundo, sabrás que contiene algunas disposiciones verdaderamente disparatadas. Por ejemplo, la capacidad de la Unión Europea para controlar los algoritmos de las redes sociales en caso de crisis o incluso solo ante la posibilidad de una crisis inminente mediante una red de ministerios de la verdad de facto en los países de la Unión Europea. Increíblemente, Úrsula reconoció el hecho de que Europa tiene dificultades en el frente energético y que las empresas europeas no están contentas con ello, incluidas algunas con representantes en Davos. Dijo que hay un resquicio de esperanza y es que Europa se ha vuelto menos dependiente de Rusia. No obstante, podría decirse que eso es incorrecto porque Europa sigue importando niveles récord de petróleo y gas rusos a través de terceros países, concretamente India y China, que están vendiendo estos recursos con un enorme margen de beneficio. Algunos habréis visto que los Estados Unidos también han interrumpido recientemente las exportaciones de gas natural licuado o GNL, y no nos hagas hablar de cómo el conflicto de Oriente Próximo podría arruinar el suministro energético de Europa. Úrsula concluyó diciendo que Europa seguirá empleando las estrategias de éxito que viene utilizando desde la pandemia. Entendimos esto como que la Unión Europea seguirá dando grandes cantidades de dinero a sus países miembros cuando cumplan sus normas cada vez más totalitarias, como si fuera un aspirante al FMI. Tras el discurso de Úrsula, Klaus le hizo una única pregunta. El año pasado hablaste de reducción de riesgos, no de desacoplamiento. ¿Cómo ha sido el progreso en este sentido? Úrsula empezó inmediatamente a hablar de China, admitiendo tácitamente que Europa es extremadamente dependiente de este país. Nos ha recordado otro titular irónico. Al parecer, la Unión Europea está intentando impedir que China exporte vehículos eléctricos baratos al continente.
Resulta irónico dado que la Unión Europea está obsesionada con la sostenibilidad. Lógicamente, ser ecológico significaría, sin duda, adoptar estos vehículos eléctricos baratos, no rechazarlos. Esto tiene que ver con el discurso pronunciado por el gran jefe Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Si viste nuestro resumen de la conferencia de Davos del año pasado, sabrás que Antonio se alteró cuando habló de la división geopolítica y cómo ésta está ralentizando la aplicación de los distópicos ODS de la ONU. Esta vez Antonio estaba mucho más tranquilo y sereno y el mensaje era ligeramente distinto. Tal vez nos equivoquemos, pero parecía que Antonio no estaba atacando sutilmente a los Estados Unidos. Criticó que el país siga produciendo energía sucia e instó a su transición a la energía limpia. Y te recordamos que China controla esa cadena de suministro. Además, Antonio pidió la paz en Oriente Medio y Europa del Este, una idea radical hoy en día. Pero no te equivoques, la principal razón por la que Antonio quiere la paz es para que todos los países implicados puedan seguir adelante con los ODS. Al igual que la presidenta suiza, Antonio también quiere reformas en la gobernanza mundial. Citando sus palabras exactas, reconstruir la confianza exige profundas reformas de la gobernanza mundial. A continuación llegó el turno de preguntas y respuestas, esta vez con Borg, y aquí es donde se pusieron de manifiesto las lealtades de Antonio. Explicó que el sistema mundial que tenemos hoy en día fue instaurado por el norte global tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el sur global está creciendo y esto significa que necesitamos un nuevo sistema global. Lo extraño es que Antonio dijera que un mundo fragmentado está bien siempre que haya una, citamos, gobernanza global. A continuación, Antonio dijo algo que podría interpretarse como una justificación de la invasión rusa de Ucrania, señalando que las formas en que se trazan las fronteras no siempre son correctas, pero deben respetarse. Esto fue en respuesta a una pregunta de Borg sobre la guerra en Ucrania, al tiempo que señaló que Antonio había viajado tanto a Kiev como a Moscú. Borg parecía visiblemente nervioso cuando Antonio hizo ese comentario sobre las fronteras y encaja con algo que mencionamos en nuestro vídeo sobre la ONU. En pocas palabras, parece que los Estados Unidos y China están luchando por el control de la ONU. En nuestro vídeo sobre esta institución, especulábamos con que, como consecuencia de ello, sus intereses empezarían a alinearse más con el sur global durante los próximos años. No obstante, en retrospectiva, parece que este proceso podría estar ya en marcha. Como mencionamos en ese vídeo, esto podría ser un arma de doble filo. Mientras que significa que las iniciativas lideradas por los Estados Unidos, como los ODS, podrían quedarse en el camino, una ONU liderada por China podría dar paso a iniciativas aún más distópicas. Después de todo, China no es precisamente conocida por su compromiso con la libertad y la autonomía. Esto nos lleva a los que creemos que fueron los 3 debates más importantes de la conferencia de Davos de este año. Los 3 estaban relacionados con un tema que va a estar en primer plano el resto del año: la libertad de expresión, o más bien la falta de ella, por delante de muchas elecciones nacionales importantes. Por si no te has dado cuenta, los gobiernos de todo el mundo han estado justificando su censura en Internet en nombre de la seguridad, protegiendo a los vulnerables. Es aquí que una de las mesas redondas del FEM se titulaba, citamos, «Proteger a los vulnerables en Internet». Lo que se dijo fue poco menos que una locura. Como era de esperar, el moderador empezó citando el informe sobre riesgos globales del FEM, que como recordarás tenía la desinformación encabezando la lista. El moderador dijo que estos riesgos aumentarán debido a la IA y que la única solución para proteger a los vulnerables son las regulaciones internacionales. Ahora bien, si piensas que esto solo se aplicaba a la protección de los niños en Internet, como dice la descripción del acto, estás muy equivocado. Unos minutos más tarde, Maurice Levy, presidente de Publicis Groupe, una agencia de publicidad francesa, dijo que todo el mundo en Internet es vulnerable, incluso quienes solo utilizan el correo electrónico. Parecía estar en desacuerdo con el hecho de que la Constitución de los Estados Unidos impidiera que se aplicaran globalmente regulaciones online al estilo de la Unión Europea. Te recordamos que estas implican dar a los gobiernos de la Unión Europea el poder de controlar lo que ves en Internet en caso de crisis o incluso de posibilidad de crisis, indefinidamente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
Morris dijo que una vez habló de sus obsesiones sobre la censura en Internet con los líderes de los países del G8. Por aquel entonces, Angela Merkel, aún canciller de Alemania, le dijo que tenía miedo de aplicar este tipo de regulaciones porque la población podría rebelarse. Más exactamente, temía que el 5% de la población se rebelara. ¿Por qué es esto significativo? Se calcula que solo se necesita un 3.5% de la población para derrocar a un dictador. Es de suponer que por eso Angela tenía miedo de que el 5% de la población se opusiera a las políticas de su gobierno. Recordémoslo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si pensabas que se trata de una locura, considera esto. Julia Grant, que dirige el departamento de eSafety del gobierno australiano, ha revelado que está creando una red mundial de reguladores de la seguridad en línea que intentará imponer regulaciones de censura en línea al estilo de la Unión Europea en todo el mundo. Mientras tanto, Morris se jactó de presionar a los anunciantes para que retiren la financiación a las empresas de redes sociales como X que se nieguen a someterse a estas leyes de censura. Elena Laurent, directora de una organización británica obsesionada con la seguridad en línea, lamentó el hecho de que solo el 60% de los países cuenten con leyes de este tipo. Antes de que acabara el tiempo, Elena soltó una bomba. El FEM no parece muy dispuesto a hablar de los más de $1 billón que se pierden cada año por estafas online. Morris también incluyó otra frase distópica. Quiere que todo el mundo en Internet sea una caja de seguridad. ¿Has oído algo sobre la protección real de las personas vulnerables en Internet? Nosotros tampoco. Esto enlaza con el segundo debate relacionado con la censura, que se titulaba, citamos, ¿hacia dónde se dirige la libertad de expresión? La respuesta breve es que no va a un lugar al que ninguno de nosotros quiera que vaya. Lo peor de todo es que las élites nos están haciendo creer que la culpa es nuestra. Esta es la impresión que nos dio el discurso inicial de Tirana Hassan, directora de Human Rights Watch. Dijo que la censura de contenidos que muchas personas consideran obscenos es una pendiente resbaladiza hacia la censura total, lo cual, para ser justos, podría argumentarse en algunas circunstancias. También criticó al presidente salvadoreño Nayib Bukele por encarcelar a tanta gente, a pesar de que la medida ha dado lugar a la tasa de homicidios más baja del país de los últimos 30 años, según informan los principales medios de comunicación. No nos malinterpretes, Nayib tiene sus defectos, pero reducir la delincuencia encerrando a delincuentes no es uno de ellos. Luego vino la mesa redonda, en la que la política bielorrusa Svilana Tsikhanouskaya dijo que en su país la gente no puede decir lo que siente de verdad sin meterse en problemas con el gobierno. Lo fascinante es que la descripción del video del FEM sobre el debate señala que Svilana es la presidenta electa de Bielorrusia, lo que implica que está a punto de convertirse en presidenta. Esto es fascinante dado que Bielorrusia celebrará elecciones a finales de febrero. ¿Sabe el FEM algo que nosotros ignoramos? Sea como fuere, lo más revelador de este debate fue una pregunta del público sobre el proyecto de ley de seguridad en línea de Sri Lanka. Como ocurre con todos los demás proyectos de ley sobre seguridad en Internet, su verdadero objetivo es censurar a toda la oposición. Tirana admitió tácitamente que esto es cierto, pero no reconoció que ocurre en todas partes. El proyecto de ley de seguridad en línea de Sri Lanka se convirtió en ley unos días después, por si alguien se lo estaba preguntando. También merece la pena recordar que Sri Lanka tuvo en su día la puntuación ESG más alta de todos los países antes de su hundimiento, lo que significa que era el que más cumplía los ODS. Parece que el FEM está trabajando para reconstruir mejor, como dicen las élites. Esto está relacionado con el tercer debate sobre la libertad de expresión, cuyo título fue, citamos, proteger la democracia contra los bots y los complots. Huelga decir que los bots y los complots no son buenos para la democracia, pero tampoco lo es utilizarlos como excusa para reprimir la disidencia legítima, como hemos visto en el pasado. Una vez más, el moderador empezó diciendo que la desinformación es el mayor riesgo según el FEM y que se verá amplificado por la IA. Alexandra Givens, del Centro para la Democracia y la Tecnología, no perdió el tiempo en explicar que hay que promover la información fiable. Y eso no es todo. Quiere que todos los políticos de los Estados Unidos tengan sus páginas web alojadas por el gobierno cuando estén en campaña.
Añadió que las elecciones de 2016 enseñaron a las grandes tecnológicas cómo intervenir cuando hay desinformación en Internet. Dejaremos un artículo sobre ello en la descripción. A continuación intervino Jan Lipavsky, ministro checo de Asuntos Exteriores, a quien el moderador y los participantes del debate trataron con relativa falta de respeto. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que revelara que Rusia ha estado financiando a grupos radicales de izquierda, no solo a grupos radicales de derecha. Nos apresuraremos a señalar que ha habido numerosos informes sobre la financiación rusa de grupos ecologistas radicales, algo que encaja a la perfección con el control chino de las cadenas de suministro de energías renovables. Es casi como si los dos países estuvieran trabajando juntos para engañar a los Estados Unidos y a sus aliados para que dependan de ellos. ¿No sería alucinante? Matthew Prince, cofundador y CEO de Cloudflare, también causó revuelo cuando afirmó que no será posible que el gobierno regule los resultados de la IA. Jan se mostró muy insatisfecho con esta afirmación e insistió en que el gobierno debe tener este control. Eso te da una idea de lo que ocurre en la República Checa. Sorprendentemente, Alexandra intervino para defender a Matthew, diciendo que dar al gobierno este tipo de poder es exagerado y podría conducir a una distopía tecnológica. Probablemente por eso Alexandra miraba enfadada a Sri Subin Irani, ministra india de Asuntos Exteriores, que llegó tarde al debate. El motivo es que ella presumió de que en India todo está digitalizado y estrechamente vigilado y controlado por el gobierno, incluidos el voto, la actividad en las redes sociales y pronto el contenido de la IA. Dijo que es el mejor tipo de democracia. El moderador preguntó si había controles y equilibrios. Ella respondió que no había ningún problema. Ahora, para terminar, queremos resumir otro importante debate relacionado con lo que creemos que fue el verdadero tema de la conferencia de Davos de este año. Garantizar que el resultado de todas las elecciones que se celebren en el mundo en 2024 se ajuste a los objetivos del FEM, que están parcialmente enraizados en los ODS. Puede parecer una tontería, pero daba la impresión de que los asistentes a la conferencia de Davos de este año tenían una cosa en común. Todos están mortificados ante la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos a finales de este año. El motivo es que saben que retiraría la financiación al FEM, a la ONU y a todas esas otras organizaciones. Por ejemplo, Trump ocupó un lugar destacado en la última mesa redonda sobre las perspectivas económicas mundiales. Todos los participantes coincidieron en que una presidencia de Trump crearía una gran incertidumbre en los mercados debido a las implicaciones políticas y geopolíticas que tendría. No quieren que ocurra. Pero esa no es la mesa redonda que vamos a resumir aquí, aunque deberías verla. También es una locura y revela que existen importantes tensiones en el seno de la Unión Europea y de otras organizaciones similares. No, la mesa redonda que vamos a resumir se titula, citamos, 4.200 millones de personas en las urnas. Videos de esta mesa redonda también se han hecho virales, pero estos vídeos solo rascan la superficie de lo que se dijo. Una de las ponentes fue la escritora Rachel Botsman, que hizo dos observaciones muy astutas. La primera fue que la confianza en las instituciones está en mínimos históricos desde la pandemia, como hemos dicho antes. La segunda es que la confianza no ha desaparecido, simplemente se ha reorientado. En lugar de confiar en instituciones centralizadas de poder, la gente está depositando su confianza en estructuras descentralizadas. Nos atreveríamos a decir que la creciente adopción de las criptomonedas forma parte de esta tendencia de la confianza que Rachel ha identificado acertadamente. Hay que reconocerla que también admitió que este cambio en la confianza va a dificultar enormemente el control de la información por parte de los gobiernos. Y es quedarse corto. Cuanto más intenten los gobiernos controlar la información, menos confiarán en ellos los ciudadanos, algo que las élites no parecen comprender. Otro participante fue Alexander Soros, presidente de la controvertida Open Society Foundation y nieto del aún más controvertido multimillonario George Soros. Varios vídeos de Alexander se han hecho virales, lo cual es molesto porque en realidad no dijo nada sustancial. No es muy buen orador. Por otra parte, el abuelo George tiene un historial de inversor e influencer muy eficaz y no precisamente por medio de las redes sociales.
Hace poco se informó de que George está invirtiendo millones de dólares en grupos comunitarios de Texas para intentar que el estado se vuelva azul en las elecciones de 2024. Da para reflexionar. Un tercer participante, Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, pareció resumir el sentimiento de casi todas las mesas redondas de Davos que presenciamos. Las elecciones de los Estados Unidos de 2024 tendrán un impacto global y el, citamos, imperativo tecnocrático está siendo frenado por el populismo. Permítenos repetirlo. El imperativo tecnocrático, es decir, la voluntad del FEM y sus aliados, está siendo frenado por el populismo, es decir, la voluntad de la gente que apoya a los candidatos que el FEM odia. Esta es una afirmación conveniente porque incluye la solución que todos hemos estado buscando. Este año vota a las personas que se oponen al FEM independientemente de sus inclinaciones políticas. Para que quede claro, esto no es un apoyo a ningún candidato o partido político. Es un apoyo a la libertad que nos están arrebatando poco a poco personas e instituciones no elegidas y que no rinden cuentas como el FEM. Si jugamos bien nuestras cartas este año, quizá podamos librarnos de sus garras. Esperemos que podamos, antes de que sea demasiado tarde. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas estén informadas, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellas. Si te gustan las criptomonedas, no dejes de visitar la página de ofertas de CoinBureau. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta $50,000 en los mejores exchanges, así como descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace está en la descripción. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.